en estos microorganismos que cuando uno los tiene controlados y en equilibrio, te favorecen de una manera impresionante en general a tu calidad de vida. Si usted quiere diseñar una alimentación saludable, la fruta no en favor, sino ¿por qué se le dice a nuestro intestino que es el segundo cerebro? Sí, se le dice así porque nuestro intestino el poder de sanar. Con Trini Correa. Hola, estamos en un nuevo episodio de El Poder de Sanar. Recuerda que si te interesa la información de salud y te gustan los videos, nuestro contenido, suscríbete al canal. Hoy vamos a hablar sobre microbiota intestinal. Cómo estos seres que viven dentro de nosotros nos ayudan a equilibrar nuestra salud. ¿Y quién mejor que la licenciada Javiera Vera, nutricionista funcional? Hay una información reciente y cada día hay más explosión de información sobre lo que es la salud, cómo impacta la microbiota en esto. Explíquele un poquito a la audiencia. ¿En qué consiste eso de la microbiota? Bueno, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos, ya sea de virus, de hongos, de bacterias, de parásitos, que conviven de una manera perfecta en nuestro intestino, sobre todo en el intestino grueso, que es el colon. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos malos hábitos? Estas bacterias se empiezan a descontrolar, empiezan a aumentar las bacterias malas, disminuyen las bacterias buenas y empezamos ahí a empeorar nuestra salud. En el caso favorable, cuando tenemos una microbiota intestinal diversa, con bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo, tiene un sinfín de beneficios que a la actualidad se ha estudiado bastante. O sea, que nuestro estilo de vida impacta incluso en la microbiota. Sí, de hecho, claro, como bien lo decía, la epigenética, que es este estilo de vida, ya sea la alimentación, el estrés, las relaciones interpersonales, la actividad física, el sueño, todo va a repercutir en tu salud intestinal, especialmente en estas bacterias, en estos microorganismos que cuando uno los tiene controlados y en equilibrio, te favorecen de una manera impresionante en general a tu calidad de vida. Así que la microbiota intestinal es una herramienta poderosa que hoy en día los nutricionistas, médicos en general, tenemos que conocerla para prevenir enfermedades, tratarlas, porque al final, cuando esta microbiota se desequilibra, que se conoce como disbiosis intestinal, se genera una inflamación y la inflamación sabemos que es la principal causa de todas las enfermedades que ya conocemos. Es muy común las quejas de los pacientes que se sienten inflamados. Sí. Bastante común. Y también común personas que dicen, como poco y no pierdo peso. Sí. Eso también la microbiota tiene responsabilidad en esos aspectos. Sí, tiene la totalidad de la responsabilidad. Tiene la responsabilidad del control del peso, de la saciedad, del hambre, de mi estado de ánimo, de mi calidad de sueño, de mi salud, de la piel, de mi cabello, de mis uñas. En general, la microbiota impacta en todo lo que uno pueda pensar, en general como en nuestro organismo. Dime, ¿qué cosas o qué aspectos o qué errores de mi estilo de vida más comunes dañan la microbiota? Sí, primero, O sea, ¿qué no debo hacer para dañar la microbiota? hablando de alimentación, porque en general, así es que hablamos de epigenética, todo puede dañarla, ¿cierto? Pero si es que hablamos de alimentación, una alimentación baja en fibra, porque la microbiota, como este conjunto de bacterias, por así decirlo, se deben alimentar de esta fibra. Si nosotros no le entregamos la fibra necesaria, estas bacterias buenas se van a empezar a morir y van a proliferar, van a crecer las bacterias malas. Entonces, La fibra es el alimento sí, de la microbiota intestinal, de estas bacterias. Entonces, una alimentación baja en fibra, al tiro me va a dañar la microbiota intestinal. Otro es el consumo, obviamente, excesivo, elevado de ultraprocesados. Los ultraprocesados son el alimento para las bacterias malas. Entonces, ahí también aumentan las bacterias malas, disminuyen las buenas. Otro, por ejemplo, el consumo de tabaco, el excesivo consumo de carnes rojas, también afecta mucho a la microbiota intestinal y a esta diversidad en general. La calidad de sueño y el estrés. Y en general,
no hacer deporte, no controlar bien este estrés, la calidad de sueño, también van a ser factores muy importantes a nivel de microbiota intestinal. Excelente. ¿Y qué cosas puedo hacer para consentir mi microbiota intestinal? Todo lo contrario, aumentar alimentación rica en fibra, entendemos la fibra. Y aquí entendemos la fibra. Frutas, Sí, hay unas específicas que me gustaría mencionar porque hay unos alimentos que son fuente de esta fibra prebiótica. Entendemos los probióticos como las bacterias vivas. Los probióticos yo lo puedo encontrar en el yogur de pajarito, en este kéfir, en kombucha, en fermentados. Ahí tengo los probióticos, las bacterias vivas. Pero yo tengo que alimentar estas bacterias vivas con esta fibra. Y la fibra es esta fibra conocida como fibra prebiótica, que va a ser este alimento. ¿Y dónde yo encuentro esa fibra? En el plátano verde. La encuentro también en el ajo, en los espárragos, en el coliflor y en general en alimentos integrales y en legumbres. atentos también porque hay muchas frutas que son ricas en fibra, pero cuando se consumen en trozos, no es lo mismo tomarlas en jugos. Si usted quiere diseñar una alimentación saludable, la fruta no en jugo, por favor, sino en trozos, porque el, el, el porcentaje de fibra cambia totalmente. Total. Y además que cuando uno incorpora esa fruta, el jugo, la digestión ya no se hace mucho porque al licuarla, la digestión ya casi que la hizo la licuadora, entonces el azúcar pasa directo más a la sangre. Entonces se eleva un poco el pic de azúcar, de glucosa, y fibra es muy poca la que llega en general al intestino. Así que yo recomiendo jugos naturales, sí, pero obviamente más frecuente siempre la recomendación está en consumir la fruta entera, con la cáscara, masticar, demorarse harto en comer esa fruta. Exceso de alcohol y tabaco con microbiota. Sí, también, o sea, está demasiado relacionado. Esos dos factores causan una inflamación. Cuando yo no estoy alimentando mi microbiota intestinal, el intestino pierde una de sus principales capacidades, que es ser semipermeable, ¿cierto? Entonces, cuando yo le entrego a este entorno de mi intestino hábitos que son proinflamatorios, este intestino se empieza a dañar. O sea que mi intestino ya no es semipermeable. Eso quiere decir que entran moléculas tóxicas a nuestro torrente sanguíneo, llegan a nuestra salud cerebral y ahí empezamos con problemas de ansiedad, con depresión, a querer seguir consumiendo esto porque empezamos a aumentar estas bacterias malas y eso genera mucha sintomatología a nivel digestivo también. Inflamación, gases, dolores abdominales, eructos frecuentes, mucho mal olor en mi materia fecal, problemas a nivel de la piel. En general, ahí empieza como cascada toda la sintomatología y obviamente también a dañar un poquito nuestros órganos. ¿Hay alguna manera clínica a través de signos o síntomas donde puedo yo medir si mi microbiota está saludable o está enferma? Sí, primero hay un examen fecal, que ahí a mí me demuestra como la cantidad de microorganismos que yo tengo, si es que son bacterias buenas, si es que son bacterias malas. Y también desde la nutrición funcional tenemos un cuestionario de sintomatología. Normalmente cuando hay mucha sintomatología digestiva, cuando hay hinchazón, dolor abdominal, inflamación, acidez, o por ejemplo si yo me tomo un vaso de agua y al tiro me inflamo, yo digo, aquí hay una microbiota intestinal que está desequilibrada. O hasta lo mismo de sufrir ansiedad o depresión, también todo lo que pasa en el cerebro está repercutiendo en el intestino y viceversa. Entonces también esos pequeños como signos y síntomas también me pueden estar hablando de que hay una microbiota alterada. O también el consumo frecuente de antibióticos que matan bacterias buenas, bacterias malas, y yo nunca hago este repoblamiento de estas bacterias buenas. Entonces también hay, ojalá siempre tener un tratamiento a lo largo al año, por ejemplo, cada 4 meses, tomar estos probióticos y así recuperar mi salud digestiva. Y no abusar de los antibióticos. Y no abusar de eso. Porque microbiota, la que está intestinal, pero tenemos bacterias saludables que hacen buenas funciones en todo nuestro organismo, en la piel, en vías respiratorias, la parte ginecológica, en todas estas áreas. A una persona de esas que te mencionan, tomo agua y me inflamo,
que debe sacar totalmente de la alimentación. Sí. ¿Qué alimentos prohibidos? Carlos. Claro, ahí pasamos por fases. La primera fase es la de reparar esta mucosa intestinal, y ahí se sacan todos los alimentos un poquito más proinflamatorios. El café se elimina, ultraprocesado, o sea, eso está más que claro, bebidas, y también ahí se elimina un poquito lo integral porque el intestino no lo logra absorber bien. Como es un alimento un poco más complejo que lo refinado, normalmente se produce mucha sintomatología. O sea, que no está el intestino aún capaz. Claro, no está capaz como para digerir este alimento tan saludable que es. Entonces, primero se deja como una alimentación, un régimen muy livianito, donde, claro, es quizás algunas verduras, algunos tipos de frutas, idealmente más cocidas, y todo como mucho más ligero para el intestino. Logramos mejorar toda esta salud intestinal y ahí entramos con los probióticos para yo asegurarme de que mi intestino esté en unas óptimas condiciones para absorber todos estos probióticos y que en general me entreguen todos estos beneficios que prometen. Entonces, claro, sacar todos esos alimentos que son proinflamatorios, que ultraprocesados, café, bebida, jugos, por ejemplo, y todo lo que conocemos que nos hace mal. Todo lo contrario a lo natural. Correcto. Y el pan, ¿cómo contribuye el pan blanco y el pan integral en el equilibrio de nuestra Microbiota intestinal? Todo lo que mayor cantidad nos aporte de fibra va a ser un beneficio para la microbiota intestinal. Si yo comparo dos tipos de pan, el pan blanco refinado, carbohidratos, azúcares, poca cantidad de fibra, casi nulo en proteína, vitaminas, minerales muy poquito. Sin embargo, tengo el otro pan, que ese es el pan de buena calidad, siempre y cuando no sea con el de molde, por ejemplo, que hay miles de ingredientes. Eso también va a dañar a la microbiota intestinal. Entonces el llamado es a leer el etiquetado nutricional y los 5 ingredientes para hacer un pan, más la harina íntegra. Entonces todo esto, la fibra nos va a aportar esta cantidad de fibra que nosotros necesitamos para que se haga una fermentación. Y esa fermentación va a producir ciertas moléculas que son unos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, por ejemplo, que es el alimento para los colonocitos, las células del colon. Y ya teniendo esa biodisponibilidad, ese ecosistema bien controlado con esta molécula que se genera, y ahí el tiro eso me manda una señal al cerebro y dice, el intestino está bien, podemos reparar, podemos digerir y bajamos estrés, bajamos inflamación. Entonces, normalmente lo integral va a aportar todos estos beneficios que lo refinado. Claro, entonces de esta forma estamos recordando que nuestro estilo de vida, todo lo que involucra la epigenética, recuerden, va a impactar directamente sobre la salud de nuestro microbiota intestinal. Estos yogur que vienen industrializados, que dice que son altos en probióticos y en prebióticos y todas estas cosas, ¿en realidad cumplen ese ofrecimiento, esa promesa? Sí, muy buena pregunta, porque hay algunos que sí. Hay algunos que sí, por eso yo siempre hago el llamado a mi paciente a leer los ingredientes. Si yo de un alimento muy natural, que es el yogur, yo necesito tener cepas lácticas, alguna adición de alguna vitamina, normalmente contiene un poquito más de calcio, uno que otro conservante, no más de 2. Y si es que dice fuente de probióticos, yo necesito leer. Y normalmente son Bifidobacterium y nombres como Las cepas que tiene. cepas que tiene, claro. Las cepas son como las familias. Como las familias, que hay múltiples familias. Pero claro, se tienen que especificar esas familias. Si no me aparecen eso, yo no lo compraría. Ahora, por ejemplo, tenemos el otro tipo que son los chamitos. Los chamitos lo uno al día, eso yo no lo recomiendo para nada por múltiples factores. Pierde la calidad de frío, entonces no se recomiendan. La cantidad de probióticos que tienen es tan mínima que a mí no me va a parecer, no me va a funcionar, no me va a entregar ningún beneficio. Y entiendo muchas veces que hay unos pediatras o médicos que recomiendan a personas enfermas el consumo de uno al día, de un chamito después de alguna recuperación. Al final eso es pura pérdida de plata porque no me van a entregar las bacterias que yo necesito, ni las familias, ni la cantidad que necesito para tener estos beneficios que prometen. Entonces, a leer etiquetado nutricional y consultar siempre con nutricionista, porque al final nosotros somos los expertos en alimentación. Por supuesto, ¿no? Y es muy común
Para quienes no me conocen, bueno, la doctora Trini Correa, cardióloga, y en muchas ocasiones los pacientes me preguntan, doctora, pero tengo el colesterol alto y ¿qué debo comer? No, yo soy cardióloga, se tiene que derivarse con la nutricionista, que es la persona que va a hacer primero el manejo como se debe, el diagnóstico situacional, cuáles son los errores y cómo corregirlos, ¿no? Entonces, zapatero a sus zapatos. Muy bien, sí. Bueno, ¿y por qué se le dice a nuestro intestino que es el segundo cerebro? Sí, se le dice así porque en nuestro intestino se producen muchas cantidades de moléculas, pero la más conocida es que produce hasta un 90% de la serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad, del bienestar, de la regulación del estrés. Entonces, nosotros tenemos también muchos neurotransmisores que se secretan en el intestino. Por eso muchas veces, por ejemplo, personas con depresión o con ansiedad, cuando uno mejora la alimentación, automáticamente también se mejora mucho su sintomatología. Y ahí la persona evita, por ejemplo, tener que estar, por ejemplo, con mucha cantidad de fármacos tratando enfermedades hasta mentales que se pueden tratar especialmente en el intestino. Porque el intestino produce una cantidad enorme de neurotransmisores que normalmente se cree que los produce el cerebro, pero la produce en el intestino. Bueno, importante consentir la microbiota, darle lo que ella necesita y quitarle lo que le daña. Sí. Y que frente a cualquier situación de salud, llámese cardiovascular, cerebrovascular, intestinal, metabólica, empecemos reparando la microbiota. Sí, por ahí Por allí debemos partir. sí. ¿Y hay alguna forma indirecta de poder ver si hay algún desequilibrio en la microbiota y poder optimizarla? Sí, Apartando estos que mencionaste sobre la prueba de defecación y sobre los signos y síntomas, el score que ustedes hacen. sí, normalmente yo me guío con esos dos principales. El cuestionario de sintomatología me da una idea, me hace la sospecha, pero el que lo confirma, claro, realmente también puedo hacer la confirmación con sintomatología, pero la materia fecal aquí a mí me entrega, claro, em, específicamente cuáles son las bacterias que necesito y las que no. Y además, una manera preventiva es este test epigenético de optimización epigenética que te entrega también cómo está tu salud a nivel intestinal. Si es que tienes, por ejemplo, si es que una vez pasaste de una enfermedad y no te mejoraste bien, el informe sale. Hay un poquito más de producción de esporas, hay un poco más de producción de bacterias. Entonces, en la conversación con el paciente, me dicen, sí, me enfermé, no sé, hace 2 años, nunca me mejoré de esto, tomé antibióticos, me dieron unos probióticos que no era lo recomendado, nunca se sanó bien el intestino y claro, concuerdan con la sintomatología. Entonces, ese test de optimización epigenética también a mí me va a entregar una visual, un mapa, en donde yo voy a poder ver y detectar cómo está esa salud intestinal. Importantísimo todo esto. Sí. Bueno, ¿y qué recomendaciones? Ya para cerrar, ya para finalizar el tema de hoy, que quiero que estén motivados a seguir revisando, a seguir leyendo y a seguir escuchando, porque en verdad que la información es súper amplia, pero de manera de hacerla un poquito más comestible, más digerible, tenemos que hacerlo un poco más corto. Pero ¿qué mensaje importante? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y cómo vigilar nuestra salud intestinal. Bueno, ¿qué hacer? En principal medida, alimentación natural. La alimentación, mientras más natural sea, va a ser mucho mejor. Si uno piensa antes, no existían tantas cosas procesadas. Ahora estamos llenos de cosas procesadas. Todo lo procesado, endulzante, edulcorante, etcétera, dañan mucho nuestra microbiota intestinal. Entonces, alimentación lo más natural posible, rica en fibra, plátano verde, alcachofa, ajo, espárragos. Consumir, ojalá ir al nutricionista para que tener alguna terapia de probiótico al menos una vez al año, y así llegar también un poco más protegida inmunológicamente al invierno. Como para repoblar. Como para repoblar el intestino y obviamente estilo de vida, controlar el estrés, controlar la calidad de sueño,
Y también muchas veces no es lo que yo como, sino cómo lo como. Si yo estoy comiendo algo muy saludable, por ejemplo, y aún así estoy con mucha ansiedad, con mucha preocupación, hasta viendo una película, mi cerebro no va a distinguir que es un estado de alerta falso. Mi cerebro lo toma también como algo real y eso también automáticamente frena la digestión, se genera la inflamación y la microbiota intestinal también empieza como a desequilibrarse y a generar esta disbiosis intestinal. En general, mantener buenos hábitos, el consumo de agua, andar alegres por la vida. Sí, también repercute mucho en la salud intestinal y ojalá de manera preventiva quienes puedan lograr tener la oportunidad de realizarte este test de optimización epigenética, porque ahí vemos todo el estilo de vida, ya sean emociones, calidad de sueño, vitaminas, minerales, aminoácidos, y todo al final va a repercutir en la salud intestinal. Así es, así es. Bueno, hay que consentir nuestra microbiota, hay que estar atentos de que terminamos con el mismo mensaje recurrente. No improvisar con la alimentación, cocinar, agarrar el amor por la cocina de la abuela, por esa sabrosa, por esos calditos, por esas ensaladitas hechas en casa, no fabricadas, no del súper. Bueno, yo compro en el súper, pero compro cosas a granel y las preparo en casa. Yo soy un poco obsesiva, no obsesiva, sino que me gusta la comida hecha en casa y me gusta cocinar. Tengo ese beneficio. Bueno, es lo mejor, tía. Sí, y yo al mediodía vengo, cada mediodía, a cocinar, almuerzo y me da un chancecillo de descansar y seguir No, bien. con el trabajo. Esas son las ventajas de vivir en un pueblo chico. Sí. Y bueno, Javiera, quiero agradecerte tu participación, en verdad, siempre generando aportes espectaculares para la salud de la gente. La vamos a seguir viendo en otros capítulos, ya que la parte que ella aborda sobre epigenética y sobre salud intestinal y sobre salud general es sumamente importante. Y a ustedes, si les gustó este contenido, por favor, suscríbanse y de esta forma nos ayudan y nos motivan para seguir llegando a sus hogares con toda esta información relevante. Chao, chao. El poder de sanar.